Muy bien, buenos días. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos de paso por Córdoba y bueno, hemos apreciado el poder compartir con ustedes esta mañana. Con Alejandra estamos casados hace 19 años, tenemos 2 hijas, Cintia que tiene 17 y Gisela que tiene 15 años. Ya no nos quieren acompañar más, imagínense, están cansados de escucharme predicar todos los domingos cuando tengo que salir por allí. Estuve ayer a la tarde predicando en un casamiento, me prepararon una reunión, enterados que estaba en la ciudad, a las 10:30 de la noche estaba predicando en una iglesia, esta mañana aquí y tengo que volver para predicar en mi iglesia esta tarde. Así que bueno, mis hijas todavía ya no siguen el ritmo, gracias a Dios, mi esposa todavía... Bueno, gracias a Dios podemos compartir con ustedes. ¿Qué más quieren saber de nosotros? ¿Nada más? ¿Quieres decir algo? Bueno, un gusto conocerles realmente. No sé qué más les gustaría saber. Hace 5 años que estamos en San Francisco, tuvimos 14 años trabajando en una iglesia en Santa Fe. Y bueno, gozosos del servir al Señor y de conocerles a ustedes en medio de esta rutina que llevamos. Nada más. Bueno, gracias, mamá. Realmente... ¿Estoy arriba? A los 24 años comenzamos nuestra primera labor pastoral. Siempre mi esposa me dice, aclará que vos tenías 24 años. Yo tenía 20. Ella tenía 20 años. Y bueno, ha sido... Vasinho de agua. Damos. Gracias. Ha sido prácticamente los mismos años que tenemos de casado, los tenemos juntos en el ministerio. Y siempre Dios tiene nuevas cosas y nos va sorprendiendo. Yo quisiera compartir con ustedes una historia esta mañana de la palabra de Dios, un relato. El gran escritor Charles Dickens dijo, hablando de esta parábola que vamos a leer, es la mejor historia breve jamás contada. Lo dijo nada más que Charles Dickens. Y se estaba refiriendo a la famosa parábola del hijo pródigo. Seguro que todos ustedes la conocen, pero yo quisiera por favor que tengan sus Biblias abiertas en Lucas 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Seguro la podrían contar de memoria, pero tal vez cuando nos detenemos frente a la revelación de la palabra de Dios, podemos observar algunas cosas que tal vez en una lectura rápida uno no se percate. Yo voy a leer desde la traducción Reina Valera, si tiene la versión popular tal vez va a captar algunos detalles más interesantes todavía. Y le voy a pedir que después que leamos la palabra de Dios, usted deje abierto allí porque necesito volver un par de veces al texto a observarlo con usted. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que le apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pongan el mejor anillo en su mano, calcen sus pies y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: esto es tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es palabra de Dios. Por favor, deje el texto a la vista, téngalo abierto allí. Es interesante que cada vez que nosotros nos acercamos a una porción de la palabra de Dios, a veces nos acercamos ya con ciertos conceptos formados. Y es muy difícil estudiar la palabra de Dios cuando uno viene con preconceptos a la palabra de Dios. Por ejemplo, esta parábola nosotros la conocemos como la famosa parábola de... ¿Cómo se llama esta parábola? Del hijo pródigo. ¿Y por qué? Las parábolas en la Biblia no tenían títulos. En realidad, quiero decirle algo, cuando la Biblia se escribió, no estaba escrita ni con capítulos ni con versículos. Un famoso obispo, Steve Lenton, en el año 1247 tuvo una idea genial y dividió el texto sagrado en capítulos y versículos para que se nos haga más fácil a nosotros la búsqueda y la orientación. Tampoco tenían nombres los párrafos ni las parábolas. Entonces eso no pertenece a la inspiración del Espíritu Santo. Pero seguramente alguien leyendo esta parábola se enojó por la actitud del hijo y le puso la parábola del hijo pródigo. Quiero aclararle algo: pródigo no significa mendigo. La primera acepción, el primer significado de la palabra pródigo significa alguien que despilfarra. Eso es prodigar. A veces lo confundimos con pordiosero. El pordiosero era el que pedía por Dios y entonces siempre pidiendo limosnas en nombre de Dios, y como pedía por Dios le dejaron el nombre de pordiosero. El pródigo, por extensión, lo relacionamos a alguien que se ha ido o que ha despilfarrado la plata, como este muchacho. Pero en realidad prodigar significa derrochar. Y entonces alguien leyendo esta parábola de la manera como este chico forzó y reclamó la herencia y después la despilfarró, la tituló la parábola del hijo pródigo. ¿Sabe qué? Hay otros que han llamado a esta la parábola del padre amante. ¿Por qué? Y dice, bueno, porque en realidad el eje de la parábola no es el hijo mayor ni el hijo menor, sino que es el papá. ¿Cómo empieza la parábola? Miren, verso 11. También un hombre, ese es el personaje central. Es como recién cuando escuchábamos la música. El primer acorde nos da la tonalidad en la que vamos a cantar la canción. Y ese es el primer acorde, un hombre. Ese es el personaje central. Porque en realidad, y esto no fuerza la interpretación del texto, porque lo que está queriendo mostrar es la actitud del Padre, de Dios el Padre, hacia los perdidos. Hay 3 parábolas en Lucas 15 que hablan de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y cómo está esto ilustrando cómo Dios tiene un corazón compasivo hacia los perdidos. Así que podríamos hablar muy bien de la parábola del padre amante. La Sociedad Protectora de Animales dijo, no, esta es la parábola de los cerdos abandonados. Porque el tipo dice que cuando se arrepintió abandonó los cerdos y se volvió a la casa del padre. ¿Y quién se hizo cargo de esos pobres chanchos que estaban allí? Y bueno, cada uno le va poniendo el matiz que quiere según aquello que le toca del texto.
Está sonando un celular, si es para mí estoy predicando, no puedo atender. Atiende tranquilo. Otros han puesto otro énfasis y es un poco el que quiero referirme en esta mañana. No voy a hablar ni del hermano menor, no voy a hablar de los cerdos, no voy a hablar del padre. Y hace un tiempo atrás, casi 1 año y medio, 2 años, estaba en la iglesia y dimos una serie. Normalmente predicamos series los domingos a la noche, de 3 domingos sobre esta parábola. Y yo llamé a esto que voy a compartir con ustedes, el gran hermano. Y quiero hablarles de aquel que siempre estuvo en la casa, que nunca se fue de la casa. Pero a pesar de que siempre estuvo en la casa, nunca disfrutó el amor de su padre. ¿Acaso porque la rebelión tiene dos caras? Está la rebelión abierta, aquella que es manifiesta, que se ve. Es la rebelión del hermano menor, del que se rebeló contra el padre, que le amargó el corazón, que le reclamó la herencia, que se fue, despilfarró. Pero está la otra forma de rebelión secreta y cerrada, de aquel que aparentemente es una persona obediente, pero su corazón es frío y distante. Y este muchacho, el hermano mayor, nunca se fue de la casa, pero nunca se dejó amar por su padre. Y saben que al analizar esta arista de la parábola, no estamos forzando el texto, porque hay una razón por la que Jesús contó esta parábola. ¿Tiene abierto todavía Lucas 15? Mire el versículo 1 que dice. Esto le va a ayudar a entender. ¿Qué dice? Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírles, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Ahora mire la escena. Jesús recibía con los brazos abiertos a los pecadores, y los religiosos criticaban la actitud del Padre de recibir con gracia y amor a los pecadores. Y Jesús les cuenta una parábola que termina exactamente con la misma escena, con el padre recibiendo al hijo pecador y el hermano mayor criticando la actitud de su padre que recibe al pecador. Entonces está dejando en muy mala luz a los religiosos. Es una parábola en algún sentido anticlerical, porque está cuestionando la actitud de los que se creían tener derecho porque siempre estuvieron en la casa. Los religiosos vivían en la casa del Padre. Y entonces miraban por arriba el hombro. Aquellos que por haber tenido una vida perdida tal vez no eran dignos de un abrazo del Padre, según ellos. Porque en definitiva, si Jesús no quiere resaltar la actitud del hermano mayor, la parábola hubiera tenido una unidad de pensamiento en el versículo 24. Tendría que haber terminado en el versículo 24. ¿Por qué? Porque así cierra el final feliz. Es decir, el hijo menor le pidió la herencia, perdió su vida. Cuando perdió su vida se arrepintió, volvió. Faltaba todavía resolver un enigma, si el padre lo iba a recibir o no. El padre lo recibió, hicieron una fiesta y comenzaron a regocijarse. Terminó la historia. Pero hay otro ingrediente que el Señor necesita considerar, y es: ¿cuál es la actitud del hermano mayor? Por eso la parábola sigue y no termina allí. ¿Me está siguiendo? Por eso yo quiero brevemente, voy a tener unas pocas reflexiones con ustedes y tal vez las pueden ir siguiendo allí, para hablar del hermano mayor. Porque ¿sabe qué? A veces yo pienso que los evangélicos nos parecemos más al hermano mayor que al hermano menor. Nos parecemos mucho a aquel que siempre estuvo en la casa, sin embargo, nunca experimentó lo que era verdaderamente el amor del Padre. Este muchacho, aunque se fue de casa en primer lugar, su honra a su padre no era genuina. Fíjense que aunque él estuvo siempre en su casa, su honra no era genuina. Es decir, su conducta externa no era genuina. Él fingía ser bueno, parecía ser siempre sumiso,
Pero ustedes se dan cuenta que cuando el padre sale y le quiere hablar y le quiere hacer entrar en razón, se nota la actitud agria, confrontativa y dura con la que él le habla a su padre. Es decir, recién ahí vomita y le empieza a reclamar a su padre un montón de cosas. Es decir, que mientras él externamente parecía ser un hijo obediente, su corazón estaba lleno de reproches para su padre, que en el momento de crisis salieron a luz. Esto que el Señor está reprochándole a los fariseos es lo mismo que el profeta Isaías ya venía diciendo desde la antigüedad. Y el Señor tomó esa porción del profeta Isaías y se la recordó a los religiosos diciéndole: este pueblo de labios me honra. Si yo me guiase por lo que dicen sus labios, ellos dicen que yo soy el rey, que soy el Señor, que me aman, que yo soy el Dios de ellos, pero su corazón está lejos de mí. Este muchacho, aunque nunca se fue de su casa, en segundo lugar, tenía un corazón desagradecido. ¿Y por qué digo un corazón desagradecido? Bueno, ustedes miren lo que él le dice al padre. Por ejemplo, él le dice, verso 29, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecidote jamás, y nunca fuiste capaz de darme un cabrito para gozarme con mis amigos. Es una locura lo que le está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque si usted se ha tomado la tarea de leer un poco el Antiguo Testamento, va a descubrir que las leyes, el Antiguo Testamento tiene las leyes morales, las leyes ceremoniales y las leyes casuísticas. La ley de Moisés se divide así. Las leyes ceremoniales tenían que ver con los ritos religiosos, los sacrificios y todo lo que tenía que ver con el culto. Las leyes morales tenían que ver con las pautas de ética, de conducta: no robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios, los 10 mandamientos y los derivados de ellos. Pero también había un grupo de leyes que se llamaban leyes casuísticas, que eran las leyes que regulaban la convivencia civil. Y entre las leyes casuísticas estaba la ley que establecía cómo debía ser el reparto de la herencia. Y la ley establecía claramente en el libro de Levítico que siempre la porción mayor de la herencia era para el hijo primogénito. ¿O por qué creen ustedes que era tan marcada la dignidad de la primogenitura? Porque la estructura familiar de entonces era diferente. No era que, murió el padre o vamos a repartir la herencia, son 3 hermanos y hacen 3 partes iguales. No. En este caso, por ejemplo, cuando eran 2 hijos, las 2/3 partes, el 75% era para el hermano mayor y el 25% era para el hermano menor. Pero no solamente eso, ¿sabe qué? El padre nunca podía dar herencia a alguno de los hijos si primero no le entregaba la parte al primogénito. Entonces hay algo que se infiere en el texto. Es que es imposible, cuando el hijo menor viene y reclama la herencia y el padre se la da, es imposible que el padre, para hacer esa transacción legal, le haya otorgado la herencia al hijo menor si primero no cumple con el reglamento jurídico de darle la parte al hijo mayor. Es una figura como la que nosotros usaríamos hoy cuando el padre cede los bienes, aunque tiene usufructo, pero ha dejado los bienes ya a nombre de los hijos. Y lo que tiene que haber pasado aquí es que el hermano mayor ya era dueño y él había recibido su parte. Y no estoy inventando algo, usted lo ha leído en el texto. Mire lo que dice, verso 12. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice? Y les repartió la herencia. ¿Qué significa? Se la tuvo que dar a los 2. ¿Alguien está leyendo la Nueva Versión Internacional? ¿No? Sí, lee fuerte, ¿cómo dice? ¿Ves? Ahora este tipo había recibido la porción más grande de la torta y viene al viejo y le dice: nunca fuiste capaz de darme un cabrito. El que siempre había estado en la casa. ¿Sabe lo que es un corazón desagradecido? Es una persona a la que le puedes dar todo,
pero algún día te va a salir reclamando un cabrito. Es una persona a la que le puedes dar tiempo, recursos, apoyo, pero siempre tiene algo para reprocharte. Y este tipo que había recibido las 2/3 partes de la herencia, le sale reclamando un cabrito miserable. Me hace pensar que él estaba más allí no porque amaba a su padre, sino por la conveniencia que tenía. En efecto, lo que el padre le dice, pero hijo, todo lo que está acá es tuyo, se lo dice después. No es un eufemismo, es real. Ahora, ¿vieron cómo nosotros siempre vimos el hijo menor como el malo de la película y el otro como el bueno? Pero este muchacho, aunque nunca se fue de la casa, su actitud no era correcta. Porque él había hecho de la obediencia un rito exterior, siendo que la obediencia no es un acto exterior, es una actitud del corazón. Miren lo que le dice al padre, lo hemos leído, dice, nunca, verso 29, nunca. Miren lo que asegura, es un orgulloso, dice, nunca te desobedecí. Hay que tener cara para decir esto. Jamás, dice, no te he desobedecido jamás, porque él creía que cumpliendo los ritos externos, es decir, me levanto a las 7 de la mañana, voy, saco los animales, los llevo a pastar, los vuelvo, los encierro, curo los animales heridos, atiendo las necesidades de los obreros, pago los salarios, es decir, mientras yo esté cubriendo y cumpliendo lo que exteriormente se espera de mí, lo que hay en mi corazón no importa. Él estaba resentido con su padre, pero él se jacta de ser obediente. Este pueblo de labios me honra, porque cree que la obediencia es cumplir ritos exteriores. Yo creo que soy un hijo obediente porque vengo al culto, porque canto, porque sirvo, porque estoy en un ministerio, porque ofrendo. Pero ¿cómo está mi corazón? Y pensando en este hermano mayor, que siempre estuvo en la casa, pero que nunca se dejó amar por su padre, me gustaría tomar algunas reflexiones que las he puesto así, como pensamientos, y ustedes las van a ver por si las quiere copiar. Y había un pastor que siempre que iba a visitar a la gente le daba un texto y después le decía, póngalo abajo de la lengua y chúpelo. Y quiero hacer esto, yo se lo voy a dejar ahí. Usted póngaselo abajo de la lengua, chúpelo toda la semana, piénselo. Y tal vez el Espíritu Santo va a tomar esto y va a marcar algo en su corazón. La primera reflexión, no me las pongas todas juntas, poneme la primera. No sé si alcanzan a leer, les voy leyendo. El padre le pudo garantizar la comida, el vestido y el amor, pero no le pudo garantizar el recibimiento del hermano mayor. Esto me llama la atención. Fíjense que cuando el padre está dispuesto a hacer todo por el hijo. Es más, hay un detalle sugestivo en la parábola. Dice el Señor que cuando el padre vio al hermano, al chico que venía, al hijo pródigo, ¿qué dice la Biblia que hizo? Que fue corriendo. ¿Sabe por qué utiliza el verbo correr? ¿Sabe por qué dice que corrió hacia él? Porque eso era una cuestión ridícula en la cultura hebrea para un hombre mayor. El hombre mayor era la persona que tenía que guardar la compostura. Había cuestiones que no eran pecado, pero es como que rompían las leyes de urbanidad, como la primera vez que una mujer tuvo que manejar un auto en una cultura machista. Todavía tenemos los resabios de eso, ¿no? Dicen algunos que la principal causa de los accidentes, la principal culpabilidad de todos los accidentes de tránsito son los hombres, los principales culpables, porque le prestan el auto a las mujeres. La idea, no sé, tal vez las personas mayores se acordarán, pero cuando todavía que una mujer vaya a un colegio secundario o que una mujer vaya a la universidad, no era malo, pero era como mal visto. Porque, bueno, ahora ustedes saben que tenemos mujeres árbitros de fútbol, imagínense. ¿Ves? Es algo que siempre ha sido patrimonio de los hombres, y poner una mujer en esa situación es algo que casi rompe la costumbre. Y el hombre mayor era la persona que en su andar en la calle mostraba la seriedad, y era indecoroso para esa comunidad que un hombre viejo corra.
Eso déjalo para los chicos que andan corriendo en las calles. Es indecoroso para un señor. Pero ¿sabe qué? Cuando uno tiene un hijo pródigo, no le importa hacer el ridículo, con tal de rescatarlo. Y cuando él lo vio venir, ¿qué le importó lo que iba a decir la gente? Él solo quería abrazar otra vez a su hijo. Y su hijo viene pensando, ni siquiera, usted sabe que en la casa, él dice, hazme como uno de tus jornaleros. No dice siervo, porque fíjese que en la casa estaban los siervos, que el siervo era prácticamente un hijo, porque vivía en la casa y era un esclavo de la casa. Pero el jornalero era aquel que venía y trabajaba por el jornal, que eran los que nosotros llamamos los trabajadores golondrinas. Venían para el tiempo de la cosecha, para labores específicas, cuando había mucho trabajo, y después se iban. Y él dice, yo ya no merezco ser hijo, ni siquiera me merecería estar como un siervo, aunque sea como un jornalero. Y el padre dice, no, nada de eso, sigue siendo mi hijo. Y el padre le garantiza su amor está intacto, le garantiza el recibimiento, le da el vestido, le da la comida, le garantiza todo. Pero hay algo que el padre no le pudo garantizar, y era que el hermano mayor lo iba a recibir bien. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo no tengo ninguna duda que Dios le puede, a la persona más miserable que esté allá afuera, garantizar de que si viene será recibido con amor. Él le garantiza su perdón, su gracia, su salvación. Lo que Dios no le puede garantizar es cómo lo vamos a recibir nosotros acá, los que ya estamos en la casa. ¿Cómo lo van a recibir los hermanos mayores? Que van a mirar y decir, mira después de la vida que vivió, ahora vuelve. Segunda reflexión, un breve comentario de cada una para no hacérselo muy largo. Y esto es, no es suficiente con no abandonar la casa del Padre. Es necesario renovar nuestra relación de amor y de comunión cada día. Ves que la comunión con Dios no se mantiene en formol. No es suficiente con decir, yo estoy bien porque estoy acá. Yo puedo, mire, a veces cuando me ha tocado hablar con alguna persona o algún joven que ha estado alejado del Señor y de pronto viene y dice, mira, yo me doy cuenta que necesito volver a la iglesia. Lo primero que yo le digo es esto: vos antes de volver a la iglesia tenés que volver al Señor. Son dos cosas diferentes. Porque vos podés estar en la iglesia y estar lejos del Señor. Podés estar tan cerca como estaba Judas la noche que le entregó. Estaba al lado del Señor. De un lado estaba Juan y del otro lado estaba Judas. Y era el que más cerca estaba y el que más lejos estaba. Es decir, que uno puede estar en la casa del Padre. Puede estar en la casa, pero lejos del corazón del Padre. Otra reflexión: es posible servir al Padre fielmente, sin embargo, no estar en comunión con Él. Nadie discute que este muchacho servía fielmente a su padre. Él dice, yo he trabajado toda la vida, nunca me fui. Sin embargo, usted se da cuenta que él no tenía una buena relación con su padre. Piénselo. Cuarto, mire esto. Mire lo que le pasó al hermano mayor. Anote esto. Una actitud incorrecta con su hermano lo puso en una relación de tensión con su padre. ¿Ves que la actitud incorrecta y de no perdón, la actitud de no tener gracias a su hermano, lo terminó poniendo en un conflicto con su padre? Ahora, ¿no es esto lo que la Biblia dice? Que si yo no puedo amar a mi hermano, en realidad estoy teniendo un problema con Dios. La falta de actitud, la falta de perdón a mi hermano. Por eso el Señor dijo, si vienes a traer la ofrenda y no estás bien con tu hermano, deja la ofrenda, ve, arregla primero. Porque una actitud incorrecta con tu hermano te pone en una relación de tensión con Dios. Y esto es lo que le pasaba. Él ni siquiera quería llamarlo mi hermano. Le dice, tu hijo. ¿Vieron cómo hacemos los padres, no? Cuando trae una mala nota, dice, mira a tu hijo, le dice a la mujer, ¿no? Pero cuando trae una buena nota,
Ah, este es mi nene. O cuando uno se sacaba una buena nota, ¿no? Me saqué un 9. Pero cuando ves un 1, me pusieron un 1. Es decir, uno tiene esas maneras de jugar con el lenguaje para ver quién es el responsable de lo que está pasando. Claro, ¿quién va a decir me saqué un 1? Eso me lo pusieron. O Adán, ¿se acuerdan? Cuando decía, la mujer que me diste. Y este muchacho dice, cuando tu hijo, que despreció sus bienes con rameras. Alguien que le gustaba estudiar las etimologías de las palabras, decía, etimológicamente ramera quiere decir una mujer que se va por las ramas. Y bueno, en realidad está hablando de una prostituta. Él dice, pero anduvo con mujeres de la calle haciendo su vida, gastó todo y vino tu hijo. Y el padre le dice, es tu hermano. Dice, cuando vino tu hermano. Y esto tal vez nos lleva a pensar algo más. La obediencia no es una cuestión exterior, sino una actitud. Ya lo hemos mencionado, uno puede estar cerca de la casa y lejos del Padre. Algo más. Esto para mí es patético. Miren, escriba esto. A veces disfruta más el amor del Padre el que vivió perdidamente que el que estuvo siempre en la casa y nunca se dejó amar por el Padre. A veces disfruta más el amor del Padre, el que estuvo lejos y vino, que el que siempre estuvo en la casa. ¿Será por eso que Jesús dijo, al que más se le perdona, más ama? Hay gente que dice, no, yo soy de cuna evangelio, yo me crié acá. Yo estuve siempre en la casa. Yo nunca me aparté, yo nunca me fui, yo estuve siempre. Y uno lo ve tan frío. Y de pronto viene esa persona que ha vivido una vida perdida y recibe al Señor y alaba al Señor con gozo y está encendido por el Espíritu Santo y quiere servir al Señor. Y el que siempre estuvo en la casa lo mira como si eso se le va a pasar. Pero en el fondo él tiene una envidia de que se da cuenta que el otro está disfrutando algo que él no disfruta. Porque él siempre estuvo en la casa, pero el otro está disfrutando el amor del Padre. Y ya está santificado, justificado y galvanizado. Ahí está. Tiene una actitud insensible. Ahora miren esto. Otra reflexión que se me ocurrió pensando en esta cuestión es esto, y es que este muchacho quería disfrutar los privilegios de hijo, pero no las responsabilidades de hermano. Si no se puede en la familia esto. Porque fíjense que él habla de sus derechos, de sus derechos, de sus derechos. Ayer en la ceremonia, hablando a los novios de las responsabilidades, les contaba cuando Víctor Frank, el fundador de la tercera escuela de psicología vienesa, la logoterapia, Víctor Frank, cuando debido a su renombre lo invitan a dar conferencias a Estados Unidos, en mediados del siglo XX, él viene poco más, en la década del 60 él viene en barco a Estados Unidos y obviamente al entrar desde Nueva York lo primero que se encuentra es la Estatua de la Libertad, ¿no? Y después de pasar más de un mes dando conferencias y recorriendo el país, él ya notaba en ese tiempo la decadencia de la familia americana, la pérdida de los valores. Y antes de que se fuera, un periodista le preguntó, le pidió que haga una semblanza, una opinión de cómo veía la sociedad americana en ese momento. Y Víctor Frank dijo algo interesante, él dijo, miren, cuando yo llegué a este país, lo primero que vi fue la Estatua de la Libertad. Y he recorrido todo el país y no vi ninguna estatua a la responsabilidad. Y no se puede construir una familia y una sociedad cuando uno endiosa la libertad, pero no puede levantarle un monumento a la responsabilidad. Y este muchacho hablaba solamente de sus libertades y sus derechos. Él hablaba de su derecho como hijo. Él hablaba de lo que él merecía. Él quería tener los derechos de hijo, pero no las responsabilidades de hermanos. Con respecto a su hermano, le daba lo mismo. Fíjense que el padre sale a recibir a los dos. El padre no hace diferencia. En los dos casos, el padre toma la iniciativa. Cuando vino el hijo que se rebeló y se fue, él salió a recibirle. Y cuando se enteró que el otro estaba enojado afuera de la fiesta, salió a buscarlo. El padre siempre tuvo esa actitud, pero este está indiferente. Es insensible a la alegría de que alguien ha vuelto.
¿Sabes qué? Las iglesias están llenas de hermanos mayores. O son muy santos, siempre estuvieron en la casa. Pero como este hermano mayor les da lo mismo, porque no lloran por los que se han ido, ni se alegran por los que vienen. Mi querido, te quiero preguntar a vos. Yo sé que nunca te rebelaste y te fuiste, te tatuaste, te colgaste un arito, te pusiste un piercing en la lengua, te perdiste y después volviste. Te estoy hablando a vos que siempre fuiste tan bien visto, que siempre estuviste en la casa. ¿Cuánto hace que te da lo mismo? Porque no llorás por los que se fueron, ni te alegrás con los que vienen. Estás en la casa, nada más. Tal vez otra reflexión, y es esta: es que hay algo que le falta a la parábola. Y lo que le falta a la parábola es que el hermano mayor vuelva en sí. Quiero que notes esto. Es más fácil volver desde el fracaso que volver en sí desde el orgullo. Porque el hijo menor que fracasó, llegó un momento que en el quiebre de su vida, volvió en sí. Sin embargo, la parábola, como muchas de las parábolas de Jesús, tienen un final abierto. Es decir, ¿se acuerdan la parábola del hijo del buen samaritano? Que el buen samaritano lo llevó al mesón, le pagó los 2 denarios y dijo: los gastos extras cuando yo vuelva te los voy a pagar. ¿Se acuerdan? Y yo no sé si volvió, si le pagó, le quedó debiendo, no sé. Porque no es eso lo que importa, tiene un final abierto. Esta parábola también tiene un final abierto. Es decir, la pregunta es: ¿volvió, entró o no entró el muchacho? ¿Usted qué piensa? ¿Habrá entrado o no habrá entrado? Es impredecible, ahí quedó. Porque uno nunca sabe cómo puede terminar un corazón que se ha enfriado. Es más fácil que reaccione un corazón que ha fracasado que un corazón que se ha secado por el orgullo, jactándose de su religiosidad. Es un final abierto. Uno nunca sabe. No sé si hay alguna reflexión más. No. Déjala eso, volvé anterior. Qué lástima que no se aprecia bien. Bueno, saben que este cuadro, el cuadro, ponen el cuadro ese, ponelo, a ver. No alcanzan a ver nada, ¿no? Pero este es el cuadro más famoso sobre el hijo pródigo. Este cuadro ¿vas a apagar alguna luz? Ahí está, a ver si lo pueden. Bueno, no importa. Ese cuadro se llama El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt. Ahí capaz que lo agarran un poquito mejor. Este cuadro se llama El regreso del hijo pródigo, del famoso pintor Rembrandt. Está en San Petersburgo. Y a ese lugar llegó un día un sacerdote católico, Henry Nouwen. Y cuando Henry Nouwen se paró frente a este cuadro, lamentablemente ustedes no ven mucho, pero lo que van a alcanzar a ver, que está el padre como inclinado y tiene sus manos apoyadas sobre el hijo que está arrodillado. ¿Alcanzan a ver esto? El hijo está descalzo, eso no se ve. Hay otras figuras atrás, hay 2 más, por lo menos que se ven por lo oscuro. Pareciera ser que Rembrandt pintaba primero todo negro y después empezaba a sacar la luz del cuadro. Esa era una de las técnicas que él tenía. Hay cosas que tal vez no aprecian, pero al menos me alegro que alcanzan a ver a una persona que está aquí. Exactamente. ¿Saben quién es ese? Es el hermano mayor. Y hay algo interesante, porque tanto en la figura del padre, el hermano menor está arrodillado, es el que está quebrado. El padre se inclina y los siervos que están atrás, que ahí no se alcanzan a ver por la luz, están todos inclinados, como que todos tienen una actitud de condescendencia con el arrepentido. Pero el único que está allí, erguido, es el hermano mayor. Y cuando Henry Nouwen vio este cuadro, se quedó estupefacto. Lo miró. Y él empezó a plantearse: ¿cuál de los 3 soy yo? Porque él decía: yo como sacerdote muchas veces recibo a la gente y escucho la confesión auricular,
Es decir, la persona viene, confiesa sus culpas, y entonces yo les doy una penitencia y los absuelvo. Y entonces lo que he hecho toda mi vida fue la tarea como del padre que recibe a los hijos pródigos. Pero empecé a pensar, dice Henry Nouwen, que yo nunca me había puesto en el lugar del hijo, que yo mismo necesito el perdón de Dios. Y empezó a pensar en esto y escribió un famoso libro que se llama justamente El regreso del hijo pródigo. Se lo dejo para que lo lean. Pero hay algunas reflexiones interesantes que él hace al mirar y al observar este cuadro por horas y horas. Y le quiero leer algunas reflexiones de Henry Nouwen. Solamente, no vuelvas a la luz, no vuelvas porque vamos a ver algo más. Gracias, ya te indico. Escuchen lo que dice Henry Nouwen cuando él mira este cuadro. En realidad el libro, se lo resumo, tiene un capítulo dedicado, se centra en el padre, otro se centra en el hijo menor y otro en el hermano mayor. Pero escuchen lo que él dice. Hínquele los dientes porque son pensamientos profundos, voy a ir despacio. Mire lo que dice Henry Nouwen. Si nosotros hubiésemos tenido que inventar una parábola para hablar de la bondad de Dios y para contar cómo Él perdona, seguramente hubiésemos sido mucho más cautos. No vaya a ser que alguien quiera abusar de la bondad de Dios y nos hubiésemos encargado de hacer algunas advertencias que no den por sentado que todos van a ser recibidos. De modo que nadie se crea que puede llegar a salir con las suyas. ¿Está entendiendo el pensamiento? Y agrega, pero el amor de Dios es un amor sin límite, es un amor infinito, es una ternura que desborda las barreras de lo imaginable. Su amor a los perdidos es escandaloso para los religiosos. Y entonces él se pregunta y dice, yo me preguntaría, ¿a cuál de los dos hijos nos gustaría parecernos? ¿Al mayor o al menor? Dice, uno no supo guardar su alma, el menor. El otro nunca supo entregar su corazón, el mayor. Ambos contristaron el corazón de su padre. Ambos fueron duros con él. El uno por su desobediencia y el otro a pesar de su aparente obediencia. ¿A cuál nos gustaría parecernos? ¿Al despilfarrador o al especulador? Y remata con esto. Pero no hay en la parábola un tercer hijo al que pudiéramos referirnos. Y por tanto nos vemos obligados a convenir en que somos el uno o el otro. O tal vez el uno y el otro. Que todos nosotros tenemos algo de hermano menor. Que nos hemos revelado, que hemos ofendido el corazón de nuestro Padre, y son cosas que tal vez otros han podido ver. Pero todos alguna vez nos hemos parecido al hermano mayor, que aunque nadie nos veía, nuestro corazón estaba rebelde. Y aunque nadie nos podía exhortar porque era algo que nadie veía, nuestro corazón se había enfriado y ya no sentíamos el abrazo del Padre sobre nosotros. Cuando Henry Nouwen mira este cuadro, tiene muchos detalles este cuadro que es interesante ponerlo en buena luz y mirarlo, pero me voy a referir solamente a uno de ellos, y es lo siguiente, ahí lo van a ver ampliado. Amplíamelo, por favor. Da el clic, hacer un clic. Ahí está.
¿Ven cuando el padre apoya las manos sobre la espalda del hijo? A Henry Nouwen le llamó la atención esto, y es que las dos manos no son iguales. ¿Se alcanza a apreciar eso en el cuadro? La mano derecha, la otra, es zurdo. Bien. Esa mano es más estilizada y la otra, una es más delgada y la otra es como más ancha y con dedos más gruesos. Hay un libro, les recomiendo, o puede buscar en internet, buscar el cuadro, pero el libro El abrazo del padre de Danilo Montero, en la tapa está este cuadro. Mírenlo detenidamente. Ahora, ¿cómo es posible que un eximio artista como Rembrandt no puede hacer las dos manos iguales? Y es que una mano es más gruesa, en la mano izquierda incluso está el dedo pulgar está apretando y le hace un pliegue al vestido del hermano, como si mostrando que había una fuerza allí. Y la otra mano es más estilizada, más delgada, más parecida a la mano casi de una mujer. ¿Será porque este habrá tenido que hacer el trabajo de padre y madre? Porque no hay una madre en la escena. Pero ahí hay una mano fuerte, con sus dedos más gruesos, es una mano más ancha y una mano más delgada que simplemente está apoyada. Y Henry Nouwen dice, es que Dios tiene una mano para cada hijo. Dios tiene una mano fuerte para corregirnos, para levantarnos, no importa cuán bajo hayamos caído. Y Dios tiene una mano suave para apoyarla, para consolarnos, para acompañarnos, para hacernos sentir, acá estoy. Y yo quisiera en esta mañana terminar pidiendo al Señor que cada uno de nosotros pueda sentir esa mano sobre su hombro. Tal vez estás necesitando saber que la mano de Dios todavía sigue siendo fuerte y Él te puede levantar. O tal vez has venido con alguna carga y problema matrimonial, los problemas con los hijos, los problemas financieros, los problemas de salud. Y estás necesitando esa mano que simplemente se apoya para dejarte saber que no estás solo, que hay alguien que te acompaña, que hay alguien que te cubre, que hay alguien que te cuida. No estás solo, tienes un Padre. Bienvenido a su casa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y tal vez hace mucho tiempo que no disfrutas y sientes el amor del Padre. Y qué bueno sería si en esta hora le podemos decir, Señor, atráeme otra vez por tu Espíritu a tus brazos. No me quiero alejar. Tal vez estoy hablándole a un hijo pródigo en esta mañana que está volviendo. Tal vez estoy hablando a alguien que siempre estuvo en la casa, pero no se dejó abrazar por el Padre. ¿Cuánto hace que no disfrutas tu relación con Padre? Dios te sigue amando, Dios te sigue esperando. Te invito a que corras a sus brazos esta mañana y le digas, Señor, atráeme a tus brazos. Señor, necesito tu consuelo, tu abrigo, tu fortaleza. Señor, necesito tu corrección, necesito ponerme otra vez de pie. Señor,